Territorio Negro. Bueno, el de hoy es más que territorio negro, que también territorio histórico, porque Manu y Luis van a hablarnos de un crimen del siglo XIX, un crimen apasionante, fue un magnicidio, un asesinato político seguramente el más misterioso de nuestra historia reciente. Me refiero al atentado contra el jefe de gobierno, el general Juan Prim, que se cometió, como antes recordábamos, en diciembre, el día 27 de diciembre de 1870. Y viene a representar para nuestro país, en el tema criminal o de los magnicidios, lo del presidente John Kennedy en 1963 a Estados Unidos, ¿no? El de Prim, como el de Kennedy, fue un crimen sin resolver, con sospechosos muy gordos, peces muy gordos, en cambio culpables de medio pelo, y que en cambio cambió nuestra historia. Aún hoy la momia del general Prim sigue en su ciudad, sigue en Reus, y el sumario de este asunto, fíjense, 18.000 folios manuscritos de la época. Les recuerdo que no había ordenadores, 18.000 folios manuscritos. Ahora mismo acaban de ser rescatados por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Manu Marlasque, Luis Rendueles, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Van a contarnos las claves de este asesinato que tuvo cronistas excepcionales como el conde de Romanones, como Valle Inclán o como Benito Pérez Galdós. Bueno, de los casi 200 territorios negros que llevamos, este desde luego es el único o el más histórico, ¿no? El más viejuno, que decís vosotros. Así que hacemos un viaje en el tiempo a la España de finales del siglo XIX, donde pues este hombre, el general Prim, era el hombre más poderoso del país, era el jefe del gobierno. Hablemos un poco de cómo llega Prim a ese lugar. Bueno, Juan Prim había nacido en Reus, en Tarragona, en el año 1814. Fue luego un héroe de guerra, luchó contra los carlistas y también en alguna guerra de África, en Marruecos. Y era además un destacado liberal en el sentido estadounidense, liberal progresista. Esos dos partidos, el liberal y el progresista, fueron los suyos durante el largo reinado de Isabel II, ¿no? Y conforme ese reinado corrupto se fue alargando y se fue deteriorando, Prim participó en conspiraciones para derribar a la reina Borbón. Acabó durante unos años exiliado en Londres y convirtiéndose, digamos, en el mito o la esperanza del pueblo español para dirigir una revolución que cambiara las cosas, ¿no? Se decía, por ejemplo, en aquellos años que Prim había llegado a Reus disfrazado dentro de una bota de vino gigante. Y no, pero bueno, al final sí que Prim llegó a España, lo hizo también disfrazado y nada menos que dirigió una revolución que se llamó La Gloriosa. Eso es, el 12 de septiembre de 1868, Prim viajó desde Londres hasta Gibraltar, no a bordo de oculto en una bota de vino, sino a bordo del vapor Buenaventura y disfrazado de criado de unos señores ingleses que viajaban en el barco. El 3 de octubre, Prim entró triunfante en Barcelona y durante dos días antes, en esa ciudad, en Barcelona, se había proclamado allí la Primera República. Y allí gritó ese célebre grito de abajo los Borbones. 2 días después, Prim entró en Madrid y formó parte ya del gobierno provisional. Mientras tanto, Isabel II, la reina, partió hacia el exilio. Tuvo que marcharse. Bueno, o sea, triunfa esa revolución, la gloriosa, y empiezan los problemas para sus líderes, como ocurre tantas veces en la historia. En este caso, ¿qué ocurrió con Prim? Al año siguiente, en el 1869, hubo elecciones en España que el partido de Prim, el Partido Progresista, ganó con bastante claridad. Prim fue nombrado entonces jefe de gobierno y apartó del poder al todopoderoso general Serrano, Francisco Serrano, al que el pueblo llamaba el general Bonito. Bonito porque era guapo al parecer, ¿eh? Serrano había sido, por más cosas, Serrano había sido hombre para todo, y decimos para todo, de la reina Isabel II. Para todo, sí. Y poco después Prim decepcionó a otro grupo de sus partidarios, los republicanos y federalistas, muchos de ellos catalanes, porque decidió apostar por una monarquía parlamentaria. Claro, de pronto volvió a la monarquía parlamentaria. Hombre, aquella famosa frase de Prim a sus paisanos catalanes que decía: catalanes, queréis correr demasiado, no corráis tanto, que podéis tropezaros. Eso es que no era un republicano, como creían muchos catalanes en aquel momento. Bueno, en Ramón María del Valle Inclán escribiría luego sobre el general catalán lo siguiente: hombre teatral y autoritario, de mucha cautela y cortas verdades, a pesar de sus jactancias revolucionarias, era cínicamente reaccionario. Lo cierto es que durante aquel sexenio revolucionario, sobre todo en Madrid y en Barcelona, había folletos, hojas volanderas de todo tipo, periódicos más o menos serios, que animaban a todos los pretendientes, a unos y a otros, ¿no? Estaban pagados por políticos, por empresarios, por banqueros, todo gente con cierto interés. En eso hemos cambiado. Nadie duda de que ahora los medios de comunicación se supone que son bastante más independientes, ¿no? Uy, sí, claro. Hombre, por Dios, ¿dónde vas a parar? Bueno, en total, que Prim controla el Parlamento y el Gobierno, decide traer un rey extranjero para España y el día 15 de noviembre de 1870 las Cortes eligen a Amadeo de Saboya, duque de Aosta. Y según este sumario que ahora rescatamos,
ya entonces hubo algún plan, ¿no? Empezó a moverse la cosa para cargarse al general Prim. La causa del asesinato de Prim, que es el número 306/1870, recoge 2 planes frustrados para matar al presidente que tuvieron lugar en octubre y en noviembre de 1870. Se detuvo entonces a varias personas y el sumario recoge sus interrogatorios, que dejaron algunas cosas muy claras. A varios de ellos les iban a pagar, lo confesaron ellos, 10 pesetas diarias mientras estuvieran dedicados a preparar el plan criminal y 5.000 duros más a cada uno cuando hubieran matado al presidente Prim. Bueno, ¿quiénes ofrecían dinero por matar nada menos que al presidente del gobierno de España? ¿Habrá nombres? Sí, uno de esos asesinos frustrados, un tipo que se apellidaba Ciprés, declaró en el sumario que el dinero se lo entregó al llegar a la estación don José María Pastor. Otro de los sicarios, José López, dijo desde prisión que el que financiaba todo el plan era don Felipe Solís y Campuzano. En los 2 casos, desde luego, en uno y otro, Felipe Solís y José María Pastor eran tipos muy importantes, palabras mayores. Hombre, eran auténticos peces gordos de la época. ¿Quiénes eran exactamente los señores Pastor y Solís? Porque, claro, 142 años después aún no sabemos nada. Pero fueron los que contrataron a los sicarios para atentar contra el presidente Prim. Eso parece. Don José María Pastor era lo que hoy llamaríamos jefe de seguridad personal del duque de la Torre, del general Bonito, el general Francisco Serrano. El general Bonito, el que había sido jefe y amante de la reina Isabel II y al que Prim había apartado del poder, ¿no? Este era, digamos, uno que quería una vendetta, quería revancha. Sí, porque al general Bonito, a Serrano, le habían hecho regente, que es un cargo un poco más o menos que simbólico, ¿no? Y el segundo pagador del crimen, el segundo supuesto financiador del asesinato, es don Felipe Solís y Campuzano, era el secretario personal del duque de Montpensier, de don Antonio de Orleans. Contemos a los oyentes quién era este duque de Montpensier. El duque, que se llamaba Antonio de Orleans, era hijo del destronado rey Luis Felipe de Francia. Se había instalado en España y se había casado con Luisa Fernanda, que era hermana de la reina Isabel II, de Borbón. Pese a esos lazos familiares con los Borbones, Montpensier colaboró activamente para echar del país a su cuñada y a la familia de su esposa. Y luego, cuando los echó de España, trató de que Prim y las Cortes le apoyaran para ser el nuevo rey, pero no lo consiguió. O sea, hay un plan para matar al presidente Prim que fracasa en noviembre de 1870, justo antes de que el Parlamento escoja como rey a Amadeo de Saboya. Y así llegamos al 27 de diciembre, 4 días antes de que el nuevo rey llegue a España. Esa tarde caía la noche y la nieve en Madrid, dice la crónica que nevaba mucho. El general Prim sale del Congreso de los Diputados, ¿no? Y se va en su carruaje hacia su casa. Vivía cerca de la plaza de Cibeles. ¿Qué pasa cuando sale Prim del Congreso de los Diputados? Pues yo creo que lo mejor es leer lo que escribió el gobernador de Madrid al juez 3/4 de hora después del ataque, aquel 27 de diciembre de 1870. Esto está entresacado del sumario y voy a leerlo textualmente. En este momento acaba de perpetrarse un horrible atentado. Al retirarse el señor presidente del Consejo de Ministros del Palacio del Congreso, en unión de sus ayudantes, los señores Moya y González Nandín, los 3 en el carruaje del primero, en la calle del Turco, esquina la de Alcalá, recibieron una descarga de arma de fuego hecha por 4 asesinos que salieron de otros tantos carruajes de alquiler. Con los cuales, y para dar el golpe sobre seguro, interceptaron el paso al coche del señor presidente, que está herido, como también su ayudante el señor Nandín. Me apresuro a ponerlo en conocimiento de vuestra señoría para los efectos oportunos. Todo eso lo leéis textualmente, ¿eh? Bien, estamos lo que escribió de su puño y letra el gobernador de Madrid, Rojo Arias, al primer juez que se encargó del caso, que se llamaba Francisco García Franco. Bueno, antes habéis mencionado que había 2 personas muy importantes, ya las hemos citado, que podrían haber encargado el crimen, como mínimo razones tenían personales, ¿no? ¿Se atrevieron en aquella época a tomar declaración a esos 2 peces gordos? Bueno, hay que pensar que las investigaciones por este crimen, por este atentado, duraron 10 años y en ellas participaron hasta 13 jueces distintos y varios fiscales más. Caray. El primer fiscal, Joaquín Velando, fue un tipo muy combativo y se atrevió a encarcelar al jefe de escoltas del general Serrano, a Pastor, y a imputar y procesar al mismísimo secretario del duque de Montpensier, incluso al propio duque, que lo que hizo fue esconderse durante un tiempo en el país vecino, en Francia, su país de origen. Vamos a intentar extrapolar el tema, traerlo a la fecha de hoy en día, y sería hoy como acusar a 2 de los políticos más importantes y al cuñado de la reina de España, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurrió, y las comparaciones con el presente quizás sí que sean odiosas, es que los jueces y el fiscal que se atrevieron a hacer esto, que tomaron esta decisión tan atrevida, pues fueron destituidos. Ah, qué bonito. Los jueces y el fiscal fueron destituidos. ¿De qué me sonará? Bueno, volvamos a finales de 1870. El presidente del gobierno agoniza de sus heridas, le llevan a un hospital, pero se muere 3 días después.
Mientras esto ocurre, la investigación, imagino que iba avanzando, al menos en principio, algo harían para disimular, aunque fuera. Sí, no, la recuperación del sumario permite bucear en lo que ocurrió y efectivamente se tomó declaración a mucha gente. Varios testigos señalaron que los sicarios que mataron a Prim estuvieron haciendo tiempo en una taberna muy cercana y que alguno se refugió después del crimen dentro del palacio del mismo general Serrano. Hay una declaración de una mendiga habitual en la zona que se llamaba Josefa, a la que la policía localizó, y Josefa señala a don José María Pastor, el jefe de escoltas de Serrano, dice que le vio en el lugar y en el momento del crimen y que no lo va a olvidar en la vida porque el señor Pastor le dio una peseta de limosna cuando le salió ella al paso tras el atentado. Sí, en el sumario también aparece que el ayudante de Prim, González Nandín, que fue herido pero sobrevivió al atentado, asegura que los asesinos fueron al menos 12 personas y que entre ellos identifica la voz de un tipo muy conocido en aquella época, un periodista republicano llamado José Paul y Angulo. Vamos a ver. O sea, varias pruebas apuntan a que el crimen lo financiaron elementos monárquicos, pero absolutistas, como el general Serrano y el tal Montpensier. Y aquí que pinta un republicano radical, ese conocido periodista republicano. ¿Quién era José Paul y Angulo? Paul Angulo era periodista, como dices, dirigía un panfleto que se llamaba El Combate, cuyo lema de cabecera era Viva la República Democrática Federal. El Combate tenía una sola hoja y el último número salió a la calle el día antes del asesinato de Prim. Paul Angulo estaba muy enfadado con Prim porque no había traído la República a España y escribió en aquel periódico cosas como: llegará el día de vuestra expiación, se acerca el momento, iremos a la revolución violenta y justiciera. Algunos, los más tímidos, comparan el papel de ese periódico del Combate como mínimo con el que tuvo el diario Ultra el Alcázar y aquel colectivo Almendros en el golpe de Estado del 23F de Tejero. Bueno, está claro que animaba la violencia ese periódico, pero ¿hubo pruebas contra ese periodista? ¿Las consiguieron? Hombre, es muy difícil hablar de pruebas tal y como las entendemos hoy, ¿no? Pero sí que hay testimonios en el sumario que aseguran que Paul y Angulo había organizado el crimen porque alguien importante le pagó para ello 70.000 duros que iba a utilizar para financiar ese periódico que tenía él, El Combate, y su causa republicana. Además, uno de los sicarios que fueron detenidos, al que llamaban el Membrilla, era de la misma facción republicana de Paul y Angulo, y Paul y Angulo huyó de España el día del atentado. Curiosamente. Fue condenado a muerte en rebeldía y nunca volvió a su país. Y desde Francia escribió un libro en el que defendía su inocencia y culpaba de todo el plan criminal al general Serrano. Habéis hablado de uno de los asesinos, de lo que hoy llamamos autores materiales, ¿no? En total, ¿se supo cuántos fueron? Bueno, primero se habló de 4 asesinos, como te hemos leído en la nota del gobernador de Madrid. Luego se hablaba de 6. Uno de los testigos, Nandín, habla de 12. El principal hallazgo del sumario recuperado ahora, es un documento con los nombres de los que habrían sido los 12 hombres que acribillaron a Prim. Fueron, además del propio periodista Paul y Angulo, los llamados trabucaires, asesinos a sueldo que tiraban de trabuco, tiradores de élite, los llamaríamos hoy, ¿no? Que eran Benito Rodríguez, Camacho, Ramón Arnella, Luis Villanueva, Francisco Villanueva alias Pacorro, José Martínez, José Maza, Juan Monferrer, Adrián Ubillos, José Montesinos y Francisco Huertas, alias El Carnicero. Había muchos catalanes en ese grupo, desde luego. 12 supuestos asesinos, pues, y resulta que todos se escaparon. Algunos, como este Carnicero, el último que habéis mentado, huyeron cuando estaban prácticamente acorralados en un conocido bar, en un conocido café de Madrid, ¿no? Pero me digáis que esto no es sospechoso. En fin, que todo el mundo pueda escaparse. Bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Qué ocurrió? Prim, ya lo hemos dicho, murió oficialmente 3 días después y ahora los expertos del Departamento de Criminología de la Camilo José Cela van a examinar su momia, que está en Reus, en su ciudad, para tratar de averiguar si fue así, porque en esos 3 supuestos días de agonía de Prim el juez no pudo verlo ni siquiera una vez. Valle Inclán denunciaría años después en algún escrito suyo lo siguiente: no declararon ni la víctima ni el dueño de la tasca donde estuvieron reunidos los asesinos en acecho del momento oportuno. Al día siguiente del crimen, del magnicidio, de la muerte de Prim, y ya sin su valedor, llegó a España el que sería Amadeo I, Amadeo Saboya, que duraría apenas 3 años antes de dar paso a lo que fue la Primera República, ¿no? Las investigaciones sobre el asesinato de Prim siguieron abiertas, incluso tras saberse que el tipo llamado el Carnicero, ese asesino, era amigo de Pastor, de ese jefe de seguridad del general Serrano, como así lo reconoció este. Bueno, pues don José María Pastor, habéis dicho, pasó más de 1 año en prisión, uno. ¿Y el otro hombre en la sombra, el secretario del duque de Montpensier, qué? Don José Solís y Campuzano huyó a Londres, se escondió en Londres y luego regresó y se ocultó en Villafranca de los Barrios, en Badajoz, en casa de su madre, donde fue detenido. Acusado formalmente, había publicado cartas en un periódico de su cuerda llamado La Época, donde defendía su inocencia. Y al estilo de lo que hoy harían, suponemos, en algunos programas de televisión los acusados de un crimen tan importante, incluso los encarcelados financiaban hojas volanderas o folletos con su versión de los hechos que eran repartidos por las calles de Madrid y Barcelona. Así un sicario financió un folleto en el que se escribía:
Señor don Felipe Solís, ¿qué partido político estrecha la mano de un comprador de reyes a costa de asesinatos? El jefe de Solís, el propio duque de Montpensier, también fue acusado. Había contra él varios testimonios. Por ejemplo, el de un trabucaire, un tirador, José López, que dijo haberse reunido en casa del duque donde le propusieron el crimen, el plan para matar a Prim. Además, varios de los sicarios que habían intentado matar a Prim sin conseguirlo anteriormente, entregaron luego al juez una tarjeta en forma de triángulo. Unidas esas 3 restos de tarjeta formaban el escudo del duque de Montpensier. Bueno, mientras ese sumario avanza a trompicones, en el país ocurren cosas constantemente. Es una época muy, muy convulsa y en el año 1873, llega el golpe de Estado del general Pavía, que derriba la República. Supongo que en ese momento las pesquisas sobre el crimen de Prim deben sufrir un frenazo, ¿no? Debe afectarlas de alguna manera. Y mucho, sí. Con Pavía vuelve al poder el general Serrano, el general Bonito. ¡Hombre! Y un año después, en el año 1874, se decide que los Borbones vuelvan al trono de España, justo lo que Prim prometió que no sucedería jamás, jamás, jamás en un famoso discurso. Y eso sí, no volvió al trono Isabel II, sino ya su hijo, Alfonso XII, y eso hiere de muerte definitivamente el sumario Prim. ¿Pero por qué? ¿Quería proteger a los asesinos de su enemigo? Bueno, primero porque seguramente quienes mandaron matar a Prim también eran los mismos que ayudaron después a traer a España a Alfonso XII, ¿no? Así que tierra encima, claro. Y segundo porque la esposa de Alfonso, la reina María de las Mercedes, era hija del duque de Montpensier, uno de los supuestos cerebros del asesinato de Prim, ¿no? Así que tanto el padre de la reina, Montpensier, como su secretario, Solís y Campuzano, y el jefe de escoltas de Serrano, Pastor, fueron libres de toda culpa, liberados, y el sumario Prim quedó sepultado ante las dudas de un montón de gente, eso sí, de muchos notables de la época. Primero el conde de Romanones, que fue presidente del gobierno con Alfonso XII, digamos que este hombre avaló la versión oficial, el cierre de todo este asunto y la culpabilidad principal de aquel periodista republicano, ¿no? Se comió, digamos, el marrón aquel tipo. ¡Hala! Eso es. Venga, ya está. Valle Inclán, que siempre defendió a Paul y Angulo, escribiría: el conde de Romanones sabe tantas cosas que se asusta solo de pensar en ellas, y le tiemblan las carnes con el temor de que algún día no pueda vencer la tentación de poner paño al púlpito. Valle Inclán conocía el talante violento de Paul y Angulo, pero, bueno, creía que era poco mordedor, ¿no? O como lo dijo él con muchísima más brillantez de la que se nos puede ocurrir a nosotros, puesto en el trance de cumplir todas sus amenazas de muerte, hubiera necesitado un cementerio para todas sus víctimas, como don Juan Tenorio. O sea, era un fanfarrón, vamos. Bueno, pero sin embargo un cronista mucho más imparcial y más libre y con más talento, que el conde de Romanones también avaló la versión oficial, y esa persona fue nada menos que don Benito Pérez Galdós, en uno de sus famosísimos episodios nacionales. Sí, así fue. Por mucho que nos moleste, que somos grandes seguidores de Galdós, ¿Y yo? Valle Inclán era un cronista fantástico. Valle Inclán, que le odiaba a Galdós, le llamaba don Benito el Garbancero por la gran productividad que tenía literaria, diríamos hoy. Quizá tuviera razón en que Galdós no se atrevió a contar la verdad que la sabía Galdós, ¿eh? Hay un texto de Julio Caro Baroja en el que cuenta cómo su tío, el enorme Pío Baroja, le explicaba que Galdós le contó C por B toda la conspiración para matar a Prim, pero que luego, cuando leyó el episodio nacional de don Benito, vio que don Benito había escamoteado casi todo. Aún de viejo se lamentaba Baroja de no haber escrito aquella conversación. Pues sí, la verdad. Pero ahora con la recuperación de ese sumario quizás se sepan más cosas, o es tarde ya, ha desaparecido algo, como si lo viera. Bueno, el sumario lo recuperó de los archivos judiciales hace ya bastantes años, en los años 50, creo recordar, el jurista que fue decano del Colegio de Abogados de Madrid, Francisco Pedrol Ríos, a finales de los años 50. En pleno franquismo lo recuperó. Pedrol, según algunos testimonios, avisó a las autoridades de la época de que allí había una bomba. No olvidemos que Franco también optó finalmente por un Borbón, ¿eh? Claro, claro. Y ahora, cuando los criminólogos de la Universidad Camilo José Cela han tratado de acceder a todo el sumario, han visto que falta prácticamente casi la mitad de los folios, ¿no? Por ejemplo, un tomo entero, el 42, y muchísima información sobre lo que eran entonces los más poderosos de la época, ¿no? Toda la verdad, desgraciadamente, pues ya no se sabrá, aunque mucha de ella, lo cierto es que de la lectura del sumario puede intuirse. Es escandaloso. Pero como mínimo, oye, en otros países, como en Estados Unidos, se dan 50 años de plazo, ¿no? Sí, de margen para que puedan desclasificarse los documentos. Aquí se pierden, se roban. Sí, nosotros tuvimos la ocasión de ver el sumario, de verlo físicamente, y lo cierto es que hay hojas que están absolutamente emborronadas. Pensemos en un sumario no como es ahora, sino todo manuscrito con plumas, con plumas de tinta china. Y entonces, en algunas páginas era como si se hubiese arrojado agua para que la tinta desapareciese y se emborronase todo, ¿no? Había páginas completas así, desde luego.
Pues eso, que aquí somos muy aficionados a ¿Hay algún- borrar y cambiar nuestra historia. Hay algún cachondo que nos pide a través de Twitter que que investiguemos el crimen de Caín y Abel y eso, y el de Rómulo y Remo. Si nos consigue el sumario, lo miramos. Eso es. Bueno. Pues oiga, sepa el oyente que la historia de cualquier ser humano empieza 200 años antes de nacer y que de los lodos de los últimos 200 años de nuestra historia, que han sido muchos, como para enterrarnos a todos, se escribe la historia contemporánea. Así que sin ánimo de proteger a Marlaska y Rendueles, sino al rigor histórico, lo digo con toda la contundencia. No, Por hombre, yo cierto, creo que era una buena ocasión porque la verdad es que se ha recuperado ese sumario. El sumario estaba durmiendo el sueño de los justos Claro. y la gente de la universidad lo ha recuperado y hemos tenido ocasión de verlo y por eso pensábamos que era un asunto interesante. Esta noche estás con Ana Obregón, cambiando de tercio, nos han dicho. Nos Sí. intentó, es que Manu y yo tuvimos un episodio con ella porque quiso que secuestraran un número de interview, nos llevó a juicio. Cuando ¿Ah, sí? hablamos, sí, hablamos de que había mandado dar una paliza a Jaime Cantizano. Eso es, Ah, que su ya. escolta Sí. estuvo implicado en un asesinato, lo contamos aquí alguna Yo creo que es de las, Es últimas, verdad, de sí. las últimas veces que hemos ido Manu y yo en Ya. comandita a un juicio, a un juzgado. Pues llego tarde. porque Ganamos, si no- ganamos el juicio, Ya. es cierto. Sí, sí, sí. Ya. Pues me podrías haber dicho antes, guapos. Es que no sabíamos, No sabíamos claro, te lo que- tenías guardado ahí en la manga. de las Mercedes. Ahí está, la hija del asesino. Exacto, esta era la hija del que mandó a asesinar a General Prim. Se puede el clavel de tus mejillas. La tal María Mercedes, que era la... qué sé, nos hemos quedado con esa película, ¿eh? Sí, ¿dónde vas, Alfonso XII? Era muy famosa. Hombre. Se murió muy joven. Se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Ha quedado viejuno total, ¿eh? La semana que viene la muerte de Julio César. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego, Las gracias. 6:05 en Canarias. Por fin cerró la bolsa. Llegan las noticias de esta hora.